entramos en nuestro segundo bloque. Ahí teníamos a los chicos, a Maximiliano y Matías, con un proyecto súper interesante y esperemos algún día poder tenerlos aquí en nuestro programa. Ahora le vamos a dar ingreso a una nota que tiene mucho que ver con los tiempos actuales, tiempos de pandemia, con un personaje sumamente rico, que es el doctor Hugo Pizzi, que, bueno, ha sido interlocutor en diferentes canales de toda la República Argentina y el mundo. Yo me hice unos apuntes muy rápidos, ¿no? El doctor Hugo Pizzi, ya mismo él se va a presentar y les va a contar todo, ¿no? Pero es un infectólogo muy, pero muy conocido, con muchos avances en nuestro país. Es científico del CONICET, es docente internacional epidemiológico, no ha dado clases solamente en la República Argentina, sino en otros lugares del mundo. Es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, asesora directamente al gobernador Juan Schiaretti, al vicegobernador. Es el asesoramiento directo. Él no está trabajando en el Ministerio de Salud de Córdoba, sino que directamente tiene reuniones con el gobernador. Además, es autor de una veintena de libros. Uno de ellos es Toxoplasmosis, que tiene faja distintiva de la Academia de Medicina de Francia, en donde estuvo residiendo y además hizo docencia. Y es el médico más premiado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. La verdad que es un currículum sumamente intenso, pero me gustaba poder rescatar algunos puntitos para que ustedes sepan la magnitud del personaje con el que charlamos en esta noche y en este segundo bloque entre nosotros. Muy bien, un verdadero placer poder tenerlo como invitado vía web. Aquí le agradezco muchísimo al doctor Hugo Pizzi. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al aire de Pascanas y de toda la región, aquí en el sudeste cordobés. Bueno, me va muy bien y muy contento de poder estar en contacto con gente tan querida, y más aún sabiendo de que usted es fruto del amor de una habitante de La Para. Entonces, evidentemente son muchas las satisfacciones que me va a ocasionar esto. Ya de por sí ya me alegra mucho esta situación. Muy bien, bueno, le agradezco mucho. Y bueno, como para ir conociéndolo un poco, digo, uno que conoce un poco esos lugares que son tan recónditos, tan chiquititos, que mucha gente ni conoce, donde queda La Para, por ejemplo, o Pascanas, que bueno, lo que ha logrado usted, ¿no? Con su carrera. ¿Cómo surge? Como para conocerlo un poquito y rápidamente después nos adentramos en su presente, ¿no? Pero digo, ¿cómo surge esto de su profesión, desde La Para? Bueno, yo siempre quise ser médico. Había un médico en La Para que se llamaba Barrio Nuevo y a mí me impresionaba siempre cómo surgían y cómo tenía que lidiar él con todas las patologías, y especialmente en esos días de trueno que lo llevaban en Sulky. Era una situación en un pueblo donde se apagaba la luz a determinada hora. La cuestión que fui médico, me recibí de médico y empecé a trabajar en investigación y en clínica, porque siempre he hecho clínica, y en una etapa de nuestra vida un grupo de científicos descubrieron un ciclo del toxoplasma, y eso nos catapultó para el mundo, a tal punto de que yo estuve viviendo en Francia un tiempo y después estuve viviendo en Copenhague, la capital de Dinamarca. Por eso muchas veces cuando alguien me pregunta o me dice, ¿usted puede comparar la situación actual de esto con lo que es Suecia, que era la nación que estaba al lado de Dinamarca? Digo, es imposible, usted no puede comparar esto ni con China, lo que nos está sucediendo, ni con ninguna otra cosa. Y ahí terminó mi experiencia. Después llegué a profesor de la Universidad de París, de la Universidad de Córdoba, y bueno, tengo muchos alumnos y muchos docentes amigos, y en este momento estoy dirigiendo una cátedra universitaria de la Facultad de Medicina y el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional. ¿También hay cierto asesoramiento para el Ministerio de Salud aquí de la provincia de Córdoba? No, yo asesoro directamente al gobernador y al vicegobernador. Ajá. O sea, yo no estoy en el Ministerio de Salud. Claro, usted no forma parte de un grupo, sino que específicamente tiene contacto directo, digamos, con las máximas autoridades. Absolutamente, sí, tenemos reuniones periódicas con 2 personas más y somos los que estamos en contacto con el vicegobernador Calvo y el gobernador Schiaretti. Además, asesoro a 3 provincias argentinas y
constantemente nos consultan de los distintos ministerios, especialmente cuando la situación no es muy buena, ¿no? Sí. Cuando de pronto hay algún tipo de inconveniente. Mire, específicamente en nuestra región o en nuestro pueblo, más específicamente por decirle, y muchos de los pueblos que están muy cercanos, estuvimos en zona blanca prácticamente 7 meses, ¿no? Hace muy poquitos días hemos entrado en una vorágine de contagios impresionantes. ¿Y en qué cree que fallamos? Digo, ¿no? Porque uno, leyendo un poco y escuchando algunas declaraciones que usted hacía, por allí por mayo, usted decía, bueno, esto viene bastante bien, la cuarentena nos está salvando, bueno, veníamos como asustados y cuidándonos, pero en algún momento perdimos el rumbo. Bueno, mire, el asunto es así, este sería un diagnóstico de situación. La cuarentena ha sido muy útil porque puso presto a todos los hospitales que no estaban en condiciones, ni con cama ni con respiradores. Además, todo este transcurrir nos permitió estar a nosotros los médicos, porque constantemente nos decían cómo teníamos que poner a los pacientes boca abajo para que respiren mejor, qué corticoide usar, hay que anticoagularlos e inmediatamente usted lo interna para evitar los coágulos y demás. Entonces, ha sido un aprendizaje constante. Ahora, hay un estudio muy interesante, como para lo menos resumirle a ustedes y que tengan una idea de qué es lo que sucede. Un estudio muy interesante del Centro de Enfermedades Tropicales que ha hecho una recopilación de todo lo que ha sucedido desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y dice así, el 85% de todos los brotes que hubo y grupos de contagio han sido todos por imprudencia. Por lo tanto, quiere decir de que se armó bien la cuarentena, se organizó bien todo el tema de hospitales, efectores de salud, pero lógicamente hay un grupo, que es un grupo que nos da muchísimo dolor de cabeza, donde están los que desafían, los que se burlan, los que queman barbijos en el obelisco, los que brindan desde pistas de esquí, aún con permisos que no son correctos, porque faltan al trabajo con permisos de enfermedad y se van a esquiar y se burlan de nosotros por la televisión nacional. Entonces, todo ese grupo es el que está incomodando y haciendo que esto cada día transcurra más lentamente. Porque yo le puedo asegurar que las personas que se cuidan, inclusive los comerciantes que trabajan, que nos han dado muestra de ser muy responsables, nunca van a tener problemas. El problema está en el otro grupo, que a su vez ese grupo nos contamina a nosotros, y eso atrasa. Hay médicos que nos han dicho, bueno, en realidad los barbijos que usa la gente comúnmente no son tan efectivos. ¿Esto es así? ¿Tenemos que usar algún tipo específico de barbijo o ayuda este barbijo simple que usamos todos y que compramos y algunos que lo hacen en forma particular y nos venden y otros en las farmacias, ¿no? ¿Qué tipo de barbijo deberíamos usar? En general el barbijo es una barrera muy interesante que ha servido desde antaño para todas las enfermedades de las vías aéreas superiores. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que no es únicamente cuestión de barbijo, es el barbijo y su contexto. Porque si usted se queda charlando con una persona y no guarda la distancia y se queda hablando más de 5 minutos sin motivo, o se va a un supermercado sin tener idea de lo que va a comprar y empieza a deambular por los pasillos y no es expeditivo, usted siempre está en riesgo. Entonces es el barbijo, el lavado de las manos, la distancia, la coherencia y sopesar la situación. La palabra sopesar es una palabra que usaban los griegos en los aforismos y nosotros normalmente no lo usamos, pero es fantástica porque usted tiene que evaluar qué es lo que sucede alrededor suyo. Si de pronto ve que hay un grupo de personas, 10, 15 o 20, y la otra vereda está limpia, usted tiene que transcurrir por la vereda limpia. Entonces, no es únicamente el barbijo, sino si son el barbijo y las circunstancias de la vida. En general, lo ideal sería, por ejemplo, a las personas de riesgo no salir, o por lo menos salir lo menos posible, o si se sale en los momentos en que generalmente las calles están vacías y demás. Pero acuérdese siempre de este detalle. Es importante no tener conversaciones nimias que no lleven a nada, menos sin guardar distancia, y más de 5 minutos no tiene sentido tampoco. Lo mismo que para hacer compras y demás. Entonces usted cuando tiene todas estas normativas y las sigue a pie juntillas, no va a tener jamás ningún tipo de problema.
Sí, las situaciones se van dando y uno va conociendo en distintos puntos del país, en distintos puntos de la provincia, totalmente diferentes, ¿no? Hace poco hablábamos con la madre Silvia Somaré, no sé si ha escuchado sobre ella se encontraba en La Rioja al momento de la pandemia, quedó allí y nos decía, el sistema de salud está totalmente colapsado y a nosotros ese tipo de noticias no nos llega, por ejemplo, ¿no? Nos decían, poblaciones de 700 personas, tenés 400 infectados y no hay ni siquiera un dispensario. Estas cuestiones duelen mucho en determinados lugares en donde, bueno, el sistema de salud lamentablemente no llega, ¿no? Mire, en general se nota todo lo que es falencia, se nota, y en un tipo de estas tragedias que son las pandemias, todo se dimensiona, se agranda. No hay ninguna duda de lo que usted dice, pero en general, si usted analiza, va a ver de que ustedes, los medios de prensa, ya sean radio, el medio gráfico, la televisión, está emitiendo conceptos sanitarios desde hace más de 7 u 8 meses. O sea, yo creo que también la gente es un poco distraída y no presta atención, porque dentro de todas las cosas siempre asesoramos. Por ejemplo, yo recuerdo, simplemente para insistir con el tema de La Rioja, que usted nombra La Rioja, yo recuerdo haber dado una conferencia antes que suceda esto, que fue en el mes de marzo, que era dengue y COVID. Había 700 personas en mi conferencia, 700 personas, estaba el ministro, el viceministro, el rector de la universidad, y salió por todos los medios. Hace poco la Universidad de La Rioja me pidió otra conferencia, y hace poco tiempo los alumnos que estudian comunicación en la Universidad de La Rioja también nos pidieron. O sea, siempre hay radio, siempre hay periodistas que están interesados y siempre nosotros informamos. Informamos de la importancia del plasma, informamos de la importancia de las cosas que se están utilizando en los últimos tiempos. O sea que en general es una era, la era de la comunicación, que nos ha permitido que una cosa extraña, que un virus desconocido, un virus con una implicancia extraordinaria, insólita, con una capacidad destructiva que viene alén de los mares, de pronto venga y nos haga tanto daño a nosotros, ¿no? Sí. Todo eso es la comunicación. Sí, estamos fallando también como sociedad en muchos casos, ¿no? Digo, usted decía esto que tiene que ver con las imprudencias más que nada, ¿no? No compartir un mate, decírselo a un argentino, es la verdad todo un tema, ¿no? Y sin embargo hay muchos que no lo entienden, que realmente es un foco importante ese, ¿no? El mate se sigue compartiendo, por ahí alguna reunión oculta se sigue compartiendo y eso ha generado en este último tiempo un brote bastante importante. Mire, yo tengo infinidad de anécdotas, pero yo le voy a nombrar 2 anécdotas que son muy significativas. Nosotros salimos con voluntarios, la Universidad Nacional de Córdoba, de los últimos años de enfermería, de los últimos años de medicina, de fisioterapia, de nutrición, ha dado 4.500 voluntarios a esto. Pero no únicamente en la ciudad capital, sino que están en la entrada de las rutas, o sea, de todas las rutas nacionales que entran a Córdoba. Entonces quiere decir de que tenemos una presencia muy grande. Cuando salimos con los voluntarios, le doy 2 ejemplos. Caminamos alrededor del Mercado Norte de Córdoba y nos encontramos con personas que suben o bajan muebles de una calle determinada, que es una zona de eso, tomando una gaseosa del Pico, 4 o 5 personas. Claro. Le pongo otro ejemplo que está más cerca de ustedes. Un viajante, que el viajante teóricamente es un hombre que viaja muchos kilómetros, que escucha la radio, que sabe lo que es normativa sanitaria, para en Monte Maíz. Se baja y empieza a tomar mate 5 personas, un solo mate, contaminó Monte Maíz. Entonces, ¿se da cuenta usted que eso es una imprudencia, una indolencia absoluta? No es distracción. O sea, no sé si ustedes captan lo que yo quiero transmitir. Sí, perfectamente. Es una cosa que realmente nos está ocasionando infinidad de problemas, porque si Montemaíz estuviera blanco sería mucho más fácil. Si la zona del mercado no hubiera tenido los tropiezos que tuvo, estaría todo más fácil. Mire, hay un caso concreto hoy en una ciudad que está colapsada, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Cómo comienza todo? Esto ¿por qué lo sé? Porque me llaman, asesor, y todas las radios de Río Gallegos nos llaman siempre.
un camionero que venía de Ushuaia llega de cumplir su función y hace su cumpleaños en Río Gallegos. 30 personas invitadas. El camionero contaminó. Las 30 personas vuelven a su casa, pero cada una de ellas pertenecía a una familia de 3, 4, 5 miembros. Entonces Río Gallegos empieza su contaminación a partir del cumpleaños. Entonces dígame, ¿cómo podemos hacer nosotros? O sea, no se trata ni de ciencia, no se trata ni de camas ni respiradores. O sea, es por eso de que hace muy pocos días en la prensa nacional yo escribí una nota muy extensa que habla casualmente de esto, que el grave problema que nosotros tenemos y que nos está incomodando en este momento a todos los niveles, porque esto es todo el país, Sí, sí. Lo que yo estoy contando es todo el país. Lo único raro que puede haber, que quizás a usted le pueda llamar la atención como periodista, es que de pronto han contaminado muchos bolivianos que pasaban por lugares que no eran los correctos en Jujuy, y que cuando la gendarmería los paraba, bueno, algunos contrabandeaban, pero la gran mayoría decía no quiero morir en Bolivia, porque dicho por médicos bolivianos, escuchen esta frase, y por personas muy formadas, dice, doctor, esto es la Edad Media, los cadáveres están en la calle. Bueno, eso vivió Perú, vivió Ecuador. O sea, dentro de todo nosotros estamos relativamente bien, pero tenemos que estar atentos a todo lo que suceda, ¿no? Sí, sí, y hablar una y otra vez de la conciencia social, ¿no? Porque no solo es cuidarse uno, sino cuidar a todo el entorno y a toda una comunidad. En nuestro caso, bueno, por lo pronto no sé si ha habido algún cambio mientras nosotros estamos charlando, pero teníamos 25 casos después de estar muchos meses y nos decían los médicos, lo más probable es que sean muchos más y se ha aislado gente y se las ha diagnosticado sin hisopar por tener los síntomas por una cuestión lamentablemente que se padece aquí, ¿no? Por ejemplo, hay días que se reciben tan solo 5 hisopos, hay días que se reciben 10 y a lo mejor hay 40 personas que necesitan ser hisopadas, entonces en ese interín se aísla de todos modos, algunos directamente se los diagnostica teniendo en cuenta la patología, los síntomas que tienen, digamos que se nos empieza a complicar un poquito en ese sentido, ¿no? El faltante de material. De ahí en más se trata de que los médicos, por supuesto, tengan todos los elementos de bioseguridad factibles, ¿no? Pero es algo que también en algunos lugares falta, ¿no? Mucho personal de la salud que está infectado. Pero mire, observe usted lo que está sucediendo en Pascanas en este momento. Si se han aislado las personas, o sea, si eso fue por una relajación y ahora aparecieron los casos y están las normativas que han aislado a esas personas, yo le puedo asegurar que si son realmente responsables y cumplen con todas las normativas, ustedes lo van a frenar y no van a tener más contagio. El problema es cuando la gente no entiende. Ahí donde está el problema, porque el virus es una cosa muy filtrable, entonces yo a lo mejor lo puedo llevar, lo puedo traer, o sea, las cosas más insólitas que usted se puede imaginar con el tema del virus en el lugar donde está, que me toco la cara, que toque una superficie, que la llevo, que mi tos, porque hay detalles que hemos aprendido inclusive en la epidemia anterior de H1N1, de que los virus pueden suspenderse, pero además cuando hace la curva parabólica la persona que tose, o que habla alto, o que canta, esa curva parabólica no va directamente a los 8 metros de distancia por la tos o por el estornudo, va cayendo al piso, y ahí se puede quedar 2 horas y después puede suspenderse. Por eso se aconseja que si hay un enfermo en una casa, ese enfermo tiene que usar un baño determinado porque se comprobó que inclusive puede ir en materia fecal. Entonces, y si no hay un baño para él y otro para el resto de la familia, ese baño, cuando se aprieta el botón, tiene que estar la tapa baja y además debe ser higienizado con lavandina para que lo use el resto de las personas. De lo contrario, que él use un baño, o sea, fíjese usted todas las vicisitudes que debe vivir una persona que quiere evitar contaminarse con este virus, porque esto está en todos lados. Por lo tanto, tiene que airear las habitaciones, limpiar con 9 partes de agua y 1 parte de lavandina, mesas, superficies, grifos, lo que se le ocurra. Por eso vuelvo a la palabra de los griegos, sopese la situación, observe, mire alrededor suyo
y usted se va a dar cuenta que puede defenderse perfectamente bien. Sí, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Aquí también cuando se aconseja a la gente lo fácil que es matar este bichito y lo fácil que es prevenir y que no es tan costoso tampoco, si bien, como era sabido, iban a aumentar este tipo de elementos, porque bueno, también está la viveza criolla, como comúnmente la llamamos, son elementos simples, ¿no? El tema de diluir el alcohol, el tema de comprar alcohol en gel, desinfectantes, lavandina, y sin embargo nos ha ido atacando de un modo que parecía que era tan lejano cuando todo esto comenzó, que al principio muchos decían, ¿para qué cuidarse tanto si está allá en China? ¿Cuándo va a llegar a la Argentina? Y bueno, cruzó mares, cruzó provincias y nos llegó a todos, ¿no? Bueno, mire, Hipócrates es el padre de la medicina. Nació 465 años antes de Cristo en la isla de Kos, en Grecia. Y en sus aforismos, que tienen mucha actualidad aún hoy en todas las facultades de medicina, él decía que las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes. Entonces, ese grupo de gente es el que tiene que ser cuidadosa. Esa historia de que a mí no me pasa, yo soy fuerte, yo soy saludable, es un virus impredecible, con una capacidad destructiva inimaginable. O sea, diga usted de que ahora el virus está un poco más contagioso y menos letal, pero realmente ya llevamos en el mundo casi 1 millón de personas muertas por esto. Es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que está ocurriendo en otros países, por ejemplo, esto del rebrote, ¿puede ocurrir aquí en la República Argentina tranquilamente también? Digo, una vez que superemos esto, ¿podrá volver a suceder si no aparece una vacuna oportunamente? Mire, en general el tema del rebrote se ha dado en lugares que eran blancos. O sea, por ejemplo, en el caso de España, siempre ha sido cuando abren el turismo, Madrid pasa a ser porque es el lugar de flujo turístico, sí. Pero en general los brotes nuevos que hubo han sido en poblaciones mediterráneas, Zaragoza, etcétera. O sea, no estaban en la costa, no eran puertos, no eran nada. Pero yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. No sé hasta qué punto nos puede pasar a nosotros eso, pero porque nosotros prácticamente hemos teñido todo el territorio, son muy pocos los lugares donde no ha llegado esta pandemia. Y además va a haber un detalle que ya está notándose desde el punto de vista técnico-científico, que es el hecho de que, por ejemplo, muchos lugares donde hay poblaciones abigarradas o de pronto una alta densidad demográfica, tienen índices de anticuerpos casi el 50%. Por ejemplo, la Villa 31, la que está al lado de la terminal de Buenos Aires. Y hay otros lugares del país que donde hay mucho acúmulo de gente que tiene 15, 20, 22. Entonces, si el virus está más débil a partir de ahora y que después de octubre da la sensación que va a estar más todavía, y encima se encuentra con anticuerpos o con gente con defensa, le va a costar transcurrir a la velocidad que venía haciéndolo hasta ahora. Por eso es importante en estos momentos ser responsables, porque ya se avisora en el horizonte la presencia de las vacunas, y el día que entren las vacunas argentinas se acabó el problema. Sí, hay varios proyectos, ¿no? Y veía que usted decía que bueno, que son todos para tomar en cuenta, que son todos proyectos serios. ¿Hay alguno que usted, digo, estando en este tema, esté un poco más avanzado, que dé un poco más de esperanza, que pueda llegar más rápidamente? En general están todos muy avanzados. La vacuna inglesa es un hecho, hace más de un mes que la están produciendo, la vacuna inglesa en 5 fábricas en el mundo, en la India, en Suiza, en Noruega, en Inglaterra, y hace 17, 18 días adhirió una fábrica en Corea del Sur. Pero la que nos dio la sorpresa más grande es Rusia y China, que ahí le dio casi 47 millones de dosis para las próximas semanas a Brasil. O sea que yo creo que es tan grande la lucha por ser el primero, para el prestigio para el país que la logra, y el impacto en las finanzas que tiene esto de una vacuna, del logro, que están todos muy apurados, pero son todas buenas, O sea, yo siempre lo he dicho, inclusive en conferencias, en la prensa nacional e internacional, se lo he dicho inclusive al este de Estados Unidos y a Pensilvania en unos reportajes, a Paraguay, a Uruguay,
a Brasil y lo he dicho esto, que yo sería el primero de que me pongan la vacuna, ya sea rusa, inglesa, china, porque la metodología de fabricación actual es totalmente disímil de la que hicimos nosotros, porque nosotros nos pidió Presidencia, nosotros estábamos en el Malbrán de Buenos Aires, y nos pidió Presidencia que hiciéramos una vacuna, y fuimos a Entre Ríos, a un establecimiento muy interesante que hace vacunas para aves. Recuerde usted que Entre Ríos es la provincia de mayor producción de aves. Entonces hay un establecimiento, y yo no lo conocía, estupendo, y entramos con los doctores Ríos y Ponce, tuvimos 12 días creo que estuvimos, íbamos a hacer el mecanismo antiguo de embrión de pollo para cultivar los virus, y de pronto irrumpieron 5 vacunas y se acabó la epidemia H1N1. Claro. O sea, fíjese usted que ahora cambió todo, o sea, los sistemas de fabricación de vacunas son distintos. Todos preguntan, che, la rusa, ¿qué será la rusa? La rusa es fantástica, y les explico por qué. Resulta ser de que el Instituto Nikolai Gamaleya, un instituto moscovita que lleva el nombre de un gran investigador de Rusia, que fue el que descubrió en la época de los zares la vacuna contra el cólera, eso se ve en una película muy famosa que se llama Doctor Zhivago. Sí. Nicolás Gamaleya era un héroe, porque él había estudiado con Louis Pasteur, el famoso francés. Y resulta ser que cuando muere Nicolás Gamaleya, le ponen al instituto moscovita, le ponen el nombre de él, para honrarlo. Ese instituto había hecho hace 5 años atrás 2 vacunas estupendas, la vacuna contra el ébola y la vacuna contra el MERS. Y acá está el secreto de los rusos. El MERS es un coronavirus que asoló Medio Oriente y lo transmitían los camellos y los dromedarios. Pero es un primo hermano de este coronavirus. Entonces lo único que hicieron es cambiarle un detalle, como si usted, mujer, tiene el molde de su vestido y le cambia simplemente un detalle. Y eso es lo que hicieron los rusos y sacaron una vacuna estupenda. ¿Usted cree que le va a dejar Putin, uno de los hombres más poderosos del mundo, que su hija haga la prueba con una vacuna desconocida y con riesgo? Claro, sí, eso es evidente. Bien, son varios los proyectos y bueno, esperemos que el que sea llegue y que los antivacunas que aflojen un poco, ¿no? Porque ese también es otro ejército que hay en el mundo, ¿no? Esta gente antivacunas desde todos los sentidos, ¿no? Que a los niños no hay que vacunarlos, que esta vacuna seguramente los rusos nos ponen un chip o los chinos nos infectan. Siempre está esa gente también, ¿no? Descreída y con esta cuestión también de generar cierto pánico en algunos, ¿no? Algunos desoyen y otros, por supuesto, ¿no? De tanta gente, algunos oirán esto que se dice. Mire, le voy a contar algo de los antivacunas, los anti-anti y los anti-anti. En general, los chilenos con los carabineros hicieron una cosa muy interesante. Las personas que desafiaban la enfermedad le hacían firmar algo que no iban a aceptar atención médica, porque es injusto que toda esta gente que destruye le quiten el lugar a una persona que siempre se cuidó. Bueno, claro. La realidad de las cosas es la siguiente. Cuando un antivacuna se le enferma a un hijo de cualquier cosa, ellos criticaron el sarampión, pero cuando se le enfermó de sarampión o ahora de COVID, corren presurosos a pedir la mejor cama y los mejores profesores. Entonces es muy paradojal. O usted tiene una actitud y soporta todo lo que ocasiona, o directamente cambia de actitud. Sí, eso sin duda alguna. Bueno, doctor, yo lo voy a liberar, ya le hemos quitado muchísimos minutos de su tiempo, valioso tiempo. Y bueno, por último, que le deje un mensaje a nuestra comunidad de Pascanas, ¿no? Que en este momento estamos ciertamente bastante guardados, le aviso, estamos cumpliendo con eso, pero bueno, también una cuestión de miedo en la localidad, ¿no? Porque bueno, después de tanto tiempo de venir en zona blanca, encontrarnos en esta situación con más de 500 personas aisladas en una comunidad muy chica es preocupante. Así que bueno, lo que usted quiera, le dejo abierto el micrófono para que, bueno, para que sea un interlocutor con nuestra teleaudiencia. Bueno, en general yo lo que siempre les digo es que extremen todos los recaudos, porque la persona que se cuida es muy difícil que le pase algo. Los comerciantes nos han dado un ejemplo. Realmente han podido trabajar. Usted llega a un comercio,
tiene que higienizar su calzado con un paño que está embebido en lavandina en la puerta, hay alcohol en gel, no atienden si no tienen el barbijo, hacen entrar de a uno. Entonces, y si usted en su casa replica todos estos detalles, es muy difícil que le pueda pasar algo. Por lo tanto, adhiera a todas las medidas sanitarias, preste atención a los emisores de salud, a todos los medios de comunicación y tenga la seguridad que le va a ir bien, vamos a poder sortear esta tragedia y ya se avisó en el horizonte la presencia de las vacunas que nos van a liberar de esta situación tan incómoda. Muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo y también a la doctora Verónica Moreno que nos hizo el contacto para poder tenerlo a usted aquí en nuestro aire, para Pascanas, para toda la región y por supuesto para el mundo a través de internet, que es algo que nos acerca, ¿no?, a distintos rincones. Así que muchísimas gracias, doctor. Bueno, y será hasta la próxima y esperemos en algún momento poder charlar de que esto ya pasó, ¿no? Muy bien, a sus órdenes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muy bien, y llegamos al cierre de esta tercera edición Entre Nosotros. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros invitados de lujo, como siempre lo son en cada una de las ediciones y venideras también, ¿no? El agradecimiento al staff de esta programación. Allí en controles el señor Marcos Bianciotti, Román Bolondi. Muchísimas gracias a ustedes que cada miércoles están del otro lado de la pantalla. Esperemos que les haya resultado interesante como a nosotros, ambas notas totalmente diferentes como se los he remarcado y por supuesto el agradecimiento a nuestros auspiciantes, que esperemos poder sumar algunos más, que en tiempos de pandemia está un poco complicado salir y recurrir para contar con vuestro apoyo. De todos modos, los invitamos a pautar entre nosotros. Bien, muchísimas gracias a la gente, como decía, que está del otro lado de la pantalla, no solo aquí en la localidad de Pascanas, sino en toda la región a través del sistema teledigital Pascanas, Canal 2 y 801 HD. Muchísimas gracias de corazón. Nos reencontramos el próximo miércoles 21:30, siempre aquí en la pantalla de Canal 2 y el 801 HD. Gracias una vez más, tercera edición. Nos vemos en la cuarta y por supuesto el agradecimiento a Pilchería Juan Martín y Rebeca, como siempre acompañándonos. Chau, chau a todos y será hasta la próxima.